La ortografía no define tu inteligencia, pero da una idea de lo que eres. Buenos días, jóvenes, bienvenidos al curso de comunicación. El día de hoy trabajaremos la clase número 10 que lleva por título La tildación especial. Antes de iniciar, lee las siguientes frases y reflexiona con respecto al uso correcto de la tildación. Recordemos lo siguiente, la semana pasada habíamos trabajado una concurrencia vocálica denominada el hiato acentual. Este llega a ser un tipo de tildación especial denominada la tildación rubórica o también se denomina disolvente. ¿Cuándo se produce esta tildación? Cuando hay hiato acentual. Recordemos que el hiato acentual se produce cuando hay dos vocales diferentes, puede haber una vocal abierta más una vocal cerrada o viceversa, vocal cerrada más vocal abierta. Y en esta ocasión, ¿qué va a suceder con las vocales cerradas? Van a ser tónicas, es decir, van a llevar la mayor fuerza de voz. Por tal motivo, automáticamente se llega a tildar sin obedecer a las reglas de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Por ejemplo, la palabra tía. Observamos aquí que hay dos vocales que son diferentes, una vocal cerrada y una abierta. Tía, ¿te das cuenta? Y ahora vemos, ¿cuál suena más? Tía, la vocal I. Por lo tanto, ya lo llego a tildar. ¿Qué se produce aquí? La tildación rubórica. Llovía. Aquí observamos también dos vocales diferentes, cerrada más abierta. Entonces analizo, ¿cuál suena más, la I o la A? Llovía. Aquí vemos que la vocal cerrada suena más. Por tal razón, la llego a tildar. Amanecía, se produce lo mismo. Amanecía. La vocal I lleva la mayor fuerza de voz. Secretaría. También sucede lo mismo. La vocal cerrada se llega a tildar porque se produce el hiato acentual. Lo mismo pasa con día, con amaría. Amaría. Desearía. Ahora también sucede lo mismo con la palabra Paul. Observamos las vocales A y U en la palabra Paul. Entonces aquí nos damos cuenta que son dos vocales diferentes, una es abierta y la otra es cerrada. Entonces vemos que la vocal cerrada lleva la mayor fuerza de voz, por tal motivo la llego a tildar. Bien, vamos a iniciar con la tildación diacrítica. La tilde diacrítica se utiliza a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, pero que poseen distintos significados, que se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona, y que generalmente van a pertenecer a categorías gramaticales distintas. Iniciemos con la tildación diacrítica en monosílabos. ¿Está bien? A ver, ¿cuáles son los únicos monosílabos que se tildan? Solamente son 8. Si él te mide, tú sé más. Son los únicos que se debe llegar a tildar según las reglas de la lengua española. Ahora, si tú observas que la palabra fe se está llegando a tildar, es incorrecta. ¿Por qué? Porque no hay fe con tilde y fe sin tilde. Lo mismo pasa con ti. En estos dos casos no se va a llegar a tildar. ¿Está bien? Pese a que estas dos palabras son tónicas. Solamente vamos a tildar 8 monosílabos. Iniciemos con el primero. El primer caso, sí con tilde y sí sin tilde. Sí con tilde se refiere a un adverbio de afirmación, ya con tilde es cuando estás afirmando, también se refiere a una persona, es decir, un pronombre, y a un sustantivo de aprobación. En cambio, sin tilde es cuando es referido a una conjunción condicional o a una nota musical. Veamos el ejemplo. Si lo ayudas, sí volverá en sí. Entonces estamos observando estas tres formas iguales. Una de ellas se refiere a condición. ¿Cuál es? Es esta de aquí, la primera. Por lo tanto, esta no la tildo. Está bien, las condiciones no la tildo.
sí volverá. En esta ocasión la palabra sí está cumpliendo la función de ser un adverbio de afirmación, por lo tanto, todo adverbio de afirmación, es decir, sí, referido a sí, se va a llegar a tildar. Volverá en sí. Esta palabrita se refiere a un pronombre, por lo tanto, también se tilda. Tocó en si mayor. Este sí se refiere a una nota musical. Y ya sabes que cuando es referido a notas musicales no se tildan. Antes de dar el sí, piensa bien. Aquí estamos observando que esta palabra está cumpliendo la función de ser un sustantivo de aprobación. Por lo tanto, la debo tildar. El siguiente caso, veamos. El árbol perdió sus hojas y él su sonrisa. Estamos observando dos formas iguales, él y él. Veamos el primer él. Está siendo acompañado ¿por quién? Por un sustantivo. Por lo tanto, ¿es un artículo o es un pronombre? Muy bien, es un artículo. Por lo tanto, no la tildo. En cambio, la siguiente palabra, él. Mira, el árbol perdió sus hojas y él su sonrisa. Esta se refiere a una persona. Por lo tanto, el pronombre él se llega a tildar. Ahora, pasamos al siguiente. T con tilde se refiere a un sustantivo de infusión, ya referido a la infusión, y el otro se refiere a un pronombre personal. Se refiere a ti en segunda persona. El té te quita el sueño. Ya, a ver, analizamos cuál de ellas se refiere a un pronombre. El té te quita el sueño, ¿la primera o la segunda? Muy bien, la segunda, entonces esa no se tilda. ¿Cuál se llega a tildar? La que está referido a la infusión que nosotros tomamos, ¿no? A la bebida que tomamos. Esta está referida a la bebida, por lo tanto lleva tilde. Mi con tilde se refiere a una persona y sin tilde es cuando llega a ser un determinante posesivo, acompaña a un sustantivo o si no se refiere a una nota musical. Ten fe en mí, pues mi amigo te dará. Aquí estamos observando dos palabras que poseen la misma forma. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cuál de ellas se refiere a una persona? ¿La primera o la segunda? Muy bien, nos damos cuenta que la primera se refiere a una persona, por lo tanto esta la llego a tildar. Mi. En cambio la segunda está siendo acompañada por un sustantivo. Esta cumple la función de ser un determinante posesivo. Mi amigo, mi papá, mi mamá, mi novio. ¿Te das cuenta? En ese caso va a ser acompañado de un sustantivo, por lo tanto es un determinante y no lleva tilde. Tocó en nota mi. En ese caso mi tampoco lleva tilde porque es referido a una nota musical. De con tilde se refiere a la forma del verbo dar y de sin tilde referido a una preposición. De más de lo habitual. ¿Cuál de ellas se refiere a la forma del verbo dar? De más de lo habitual. Muy bien, ¿cuál? La primera palabra. Por lo tanto, esta se debe tildar, esta palabra. En cambio, la segunda se refiere a una preposición. Vayamos a la siguiente. Tú con tilde se refiere a un pronombre, es decir, reemplaza un nombre a una persona, y te sin tilde se refiere a un determinante posesivo. Ya te mencioné que el determinante posesivo acompaña al sustantivo. Tú eres mi vida, mi ilusión y mi sentido. Tu amiga ya no volverá. Veamos, ¿cuál de ellas se refiere a una persona, la primera o la segunda? Muy bien, esta de acá, la primera. Por lo tanto, esta la tildo. Y la segunda, ¿por qué no la tildo? Porque es un determinante posesivo, ya que está modificando al sustantivo amiga. Se con tilde se refiere al verbo ser o si no al verbo saber.
Y sé sin tilde es referido a un pronombre personal, ¿ya? Llorando se fue, pero sé que volverá. En este caso, ¿cuál de ellas se refiere a una persona? Llorando se fue, pero sé que volverá. La primera, ¿no es cierto? Entonces esa la dejo sin tilde, ¿ya? En cambio, la segunda se refiere al verbo saber. En este caso, esta palabra sí se va a llegar a tildar. Sé amable, sé cauto, sé bueno. En este caso, sé también se tilda porque es referido al verbo ser, ¿ya? Ahora, el último monosílabo, más con tilde y más sin tilde. Más con tilde se refiere a un adverbio de cantidad, ¿ya? Responde la pregunta ¿cuánto? Y también se refiere al signo matemático más. En cambio, sin tilde da idea de contraste, ¿no? Es como un pero, llega a ser una conjunción. En algunas ocasiones esta conjunción más sin tilde llega a ser reemplazado por la palabra pero. A ver, veamos el ejemplo. Quería matricularse en 2 cursos más no pudo. Ya vemos que la primera palabra más se está refiriendo a cantidad, a un adverbio de cantidad. ¿Cuánto quería dar? Más. Entonces, ¿cuánto quería matricularse? Más. Entonces aquí vemos que más debe llevar tilde. En cambio, esta otra palabra más es reemplazado por la palabra pero. Veamos, quería matricularse en 2 cursos más, pero no pudo. Te das cuenta que sí lo puedo reemplazar. Entonces eso llega a ser una conjunción y no debe llevar tilde. Recordemos que existen solamente 8 monosílabos que se deben tildar, ¿ya? Estas palabras son aceptadas por las normas de la lengua escrita, mientras que las demás, debido a que no tienen homónimas, no se llegan a considerar como una regla, como un monosílabo diacrítico. Continuamos con la palabra aún con tilde y sin tilde. Aún no lleva tilde cuando está referido a la palabra aunque, cuando indica contrariedad. En cambio, se tilda cuando se refiere a tiempo. Ejemplo, dice, todos terminaron aún Cris. Y en el otro, aún no termino. En el caso de la primera oración observamos que la palabra aún sin tilde puede ser reemplazado por incluso. Todos terminaron, incluso Chris. También puede ser reemplazado por la palabra hasta. En cambio, el aún con tilde es reemplazado por el temporal todavía. Todavía no termino. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahora ya no se tildan las siguientes palabras. Según la normativa de la Real Academia Española, ya no se tilda la disyunción o. ¿Por qué razón ya no se tilda? Te explico. Antes se tildaba porque la diferenciábamos del número 0. Para no confundirnos el 0 con la O, llegábamos a tildarla. En cambio ahora ya no se llega a tildar porque esta palabra con tilde o sin tilde cumple la misma función y tiene el mismo significado y se contradice a las reglas de la tildación diacrítica. También no se tilda porque es una palabra átona. ¿Está bien? Actualmente ya no se tilda la palabra o. Lo mismo sucede con la palabra solo. Antes se tildaba cuando se refería solamente o únicamente y no se tildaba cuando se refería a soledad. ¿Ya? Actualmente esta palabra tampoco lleva tilde. También se tildaba la palabra solo cuando caíamos en expresiones de ambigüedad, es decir, cuando generábamos duda en nuestro mensaje. Por ejemplo, en la oración solo compraré una rosa. Ahí vemos que la palabra solo se puede referir a solamente o a soledad, que solamente comprarás un libro o también se puede referir a que irás solo, sin compañía.
¿Te das cuenta? En esos casos llevaba tilde para poder diferenciarlo, pero actualmente ya no lleva tilde. ¿Te das cuenta? Ya debes escribir tu mensaje claro para evitar lo que es la ambigüedad. Y por último, antes se tildaban los demostrativos. ¿Cuándo los llegábamos a tildar? Cuando se refería a un pronombre. Cuando se refería a un pronombre demostrativo, lo tildábamos. Me voy con este, ¿ve? Se tildaba. Y no se tildaba cuando se refería a un determinante. Este amor es agotador. Pero actualmente no se llega a tildar. Cuando es un pronombre demostrativo, no se tilda. Cuando es un determinante demostrativo, tampoco se tilda. ¿Está bien? Los demostrativos son este, ese, aquel. Vas a observar en algunos libros, ya que son de ediciones antiguas, que estas palabras de la palabra o, solo, este, ese, aquel, llevan tilde. Pero tú ya sabes que debes respetar las reglas de la Real Academia de la Lengua Española y actualmente ya no se tildan. La tildación enfática consiste en tildar aquellas palabras que forman parte de interrogaciones y exclamaciones. Dentro de ellas se encuentran los términos cuánto, dónde, qué, cómo. Son las más conocidas. Veamos los ejemplos. ¿Cómo te sientes? Aquí observamos que la palabra cómo está siendo parte de una pregunta, por tal motivo la llego a tildar. Dime cómo haremos para convencerlo. Aquí también me estoy preguntando, pero en este caso estoy haciendo una pregunta indirecta, ya que no estoy empleando los signos de interrogación. ¿A qué te dedicas? La palabra que lleva tilde, porque es una pregunta. Ya veo a qué te dedicas. También lleva tilde, ¿no? Porque está enfatizando. ¡Qué fácil! Aquí vemos el signo de exclamación. Por tal motivo, la palabra que se tilda. ¿Cuánto cuesta? Aquí vemos que la palabra cuánto es parte de una pregunta. No sé cuánto cuesta. Aquí también estamos viendo que la palabra cuánto es una pregunta indirecta, ya que no lleva los signos. No sabes qué alegría me da verte. Aquí estamos viendo un caso de exclamación indirecta, ¿ya? Porque no hay signos de exclamación. Está enfatizando, por tal motivo la palabra que la llego a tildar. ¡Qué niña tan bonita! También la palabra que la tildo, porque está empleando los signos de exclamación. No confundas estas palabras enfáticas con los pronombres y conjunciones que tienen la misma forma. Por ejemplo, desde la última vez que nos vimos en el colegio, no he vuelto a saber de ti. Aquí vemos que la palabra que no es una palabra enfática, ya que no está preguntando y tampoco está exclamando, sino llega a ser una conjunción. Lo mismo pasa en la siguiente oración. Te veo donde quedamos. ¿Ven? No está preguntando. El carro que compré. La palabra que llega a ser un pronombre. No lleva tilde porque está reemplazando a la palabra carro. De vez en cuando mi familia viaja al extranjero. ¿Cuándo? No está cumpliendo la función de tildación enfática porque no llega a preguntar ni tampoco a realizar una exclamación. ¿Ve? Date cuenta que estas palabras resaltadas de amarillo tienen la misma forma, pero le llega a diferenciar ¿qué cosa? El significado y la función que cumplen. Ahora veremos la tildación en palabras adverbializadas. Este tipo de términos poseen sílabas ditónicas, es decir, van a tener dos acentos o dos sílabas tónicas. Se forma a partir de la unión de un adjetivo más la palabra mente. Unes estas dos expresiones y estás formando un adverbio. En este caso, un adverbio de modo. Este tipo de adverbios llegan a respetar la tildación de la palabra base, es decir, la del adjetivo. Si observas que el adjetivo tiene tilde, al unir con esta palabra mente va a seguir conservando su tilde. Ejemplos: fácil,
más mente se forma fácilmente. Aquí nos damos cuenta que la palabra o el adverbio fácilmente tiene dos sílabas tónicas, en la sílaba fa y en la sílaba men. Por eso se dice que es ditónica. Ahora, también date cuenta lo siguiente, que la palabra fácil lleva tilde. Según las reglas generales de acentuación, lleva tilde porque es una palabra grave y termina en L, termina en consonante. Como lleva tilde al unir con la palabra mente, va a seguir conservando su tilde. Pero si esta palabra no lleva tilde, como es en el caso de eficazmente, al unirlo tampoco va a llevar tilde. Ya lo mismo pasa con lentamente y tardíamente. Tardía lleva tilde. Al unirlo va a seguir conservando su tilde. Ahora vamos a ver qué sucede con la tildación en palabras compuestas. En este caso, cuando llegamos a unir la palabra número 1 con la número 2, la palabra 1 llega a perder su acento y tilde si es que lo tuviese. En cambio, la palabra número 2 mantiene el acento y la tilde. Y también se aplica las reglas de acentuación general. Ejemplo, décimo más segundo. Se forma la palabra decimosegundo. Aquí observamos que la palabra décimo está perdiendo la tilde. ¿Te das cuenta? Al unirla, pierde su tilde. En cambio, la palabra segundo va a mantener en este caso su acento. Segundo es una palabra grave. No lleva tilde porque está terminando en vocal. Siguiente palabra dice décimo más séptimo se forma decimoséptimo. Estamos observando que la palabra décimo, es decir, la primera palabra pierde la tilde. En cambio, la segunda, vamos a observar, la segunda palabra, como se menciona en la regla, va a mantener la tilde o el acento. Observamos que séptimo lleva tilde. Por tal motivo, le llego a tildar. ¿Por qué séptimo lleva tilde? Porque es una palabra esdrújula y todas las palabras esdrújulas se tildan. 100 más pies se forma 100 pies. Aquí vamos a aplicar ya la regla de acentuación general en toda la palabra porque estamos observando que estas dos palabras son monosílabos, ¿ya? Cuando son monosílabos aplicamos las reglas de acentuación general en toda esta palabra. 100 pies, ¿qué palabra sería? 100 pies, lleva la mayor fuerza de voz en la sílaba pies, por lo tanto es una palabra aguda y las agudas se tildan cuando terminan en S. Tío vivo, aquí vemos que la palabra tío por sí solo lleva tilde, pero al llegar a unirlo ya pierde la tilde, ¿ve? Te das cuenta que está sin tilde. Y me fijo en la segunda palabra, vivo. Vivo es una palabra grave, no se tilda porque está terminando en vocal. Ahora veamos un caso especial. Dice corta más uñas. Se forma la palabra corta uñas. En este caso vamos a observar lo siguiente. Aquí vemos un fenómeno vocálico. ¿Ya? Un fenómeno vocálico denominado hiato acentual. ¿Por qué es hiato acentual? Porque vemos dos vocales diferentes. Una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Y cuál de las dos vocales suena más? A ver, pronunciamos corta uñas. Muy bien, la que suena más es la vocal U. Por lo tanto, le llego a tildar automáticamente porque se produce el famoso hiato acentual. No cumple con las reglas de acentuación general. Tildación en palabras unidas con guión. Aquí observaremos que tanto la palabra 1 como la palabra 2 van a llegar a mantener su acento o tilde si es que lo tuviesen. Por ejemplo, épico más popular se forma épico popular. En este caso vamos a ver que la palabra épico lleva tilde, entonces al unir también coloco la tilde. Franco-peruano. Aquí observamos que ninguna de las dos se tilda, ¿no? Por separado. Teórico-práctico.
se forma la palabra teórico-práctico. Observamos que por sí solo cada palabra lleva tilde, entonces también la tildamos. Peruano más japonés, peruano japonés. Aquí observamos que solamente la palabra japonés lleva tilde. ¿Qué sucede con las palabras extranjeras? En este caso, vamos a llegar a tildarlas de acuerdo a las reglas generales de acentuación. Estas palabras se adecúan o se adaptan a nuestras reglas generales. Por ejemplo, la palabra blister. La mayor fuerza de voz recae en la sílaba bliss. Por lo tanto, es una palabra grave. Le llego a tildar porque las graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante, menos en NS o vocal. La siguiente palabra es champán. La mayor fuerza de voz lleva en la sílaba pan. ¿Qué palabra es? Aguda. ¿Por qué la tildo? Porque está terminando en N. Tú sabes que las agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal. Whisky. La mayor fuerza de voz recae en la sílaba whis. No la llego a tildar porque es una palabra grave que está terminando en vocal. Soufflé, que es referido a un alimento, la mayor fuerza de voz recae en la sílaba flé. Por lo tanto, es una palabra aguda. Las agudas llevan tilde cuando terminan en vocal. La tildación optativa u opcional se refiere a las palabras que poseen dos formas, uno con tilde y el otro sin tilde. Se pronuncian de dos maneras, pero hay una siempre recomendable. Ustedes saben que el español tiene muchos hablantes. Entonces, por esa razón, se ha adoptado dos formas de pronunciación de determinadas palabras. Por ejemplo, la palabra periodo y periodo. Tú puedes optar por cualquiera de las dos, pero lo recomendable sería decir periodo. Zodiaco y zodíaco. Se ha optado de las dos maneras. ¿Cuál es lo recomendable? Zodiaco. Fútbol y fútbol. Nosotros pronunciamos fútbol, ¿no es cierto? Pero también puede ser fútbol. Según el diccionario se aceptan los dos. Algunos hablantes dicen poliglota, otros políglota. Cardíaco o cardíaco. Alveolo, alveolo. Ya de esa manera entonces vamos a llegar a considerar varias palabras que poseen la misma forma, pero se pronuncian de diferente manera por la tildación.